Muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy Luis García y estamos en un programa más de En Confianza con ECBE. La verdad es que, híjole, Ani Veloz, estamos de manteles largos, estamos muy emocionados porque tenemos a una super invitada. Ani Veloz, ¿cómo estás? Cuéntame. Pues bien, la verdad muy contenta, sí estoy muy contenta por la invitada que tenemos el día de hoy, porque este sector necesita visibilidad y afortunadamente tenemos una gran vocera hoy en lugares adecuados para hacer más visible al sector. Entonces la verdad estoy muy contenta a ver qué tiene que contarnos. Efectivamente, y como saben, hemos tenido programas con gente del sector, del segmento. Saben que el emprendimiento va a todos lados. Entonces vamos a ver qué podemos hacer desde ECBE, Emprendedores con Visión Empresarial, ¿cierto, Ani? Así es, entonces tú dime si de una vez empezamos. De una vez la agregamos y bueno, ella, ahorita Ani Veloz nos va a dar precisamente la bienvenida como ella se merece. Nada más dame tantito chance, ok, perfecto. Y a ver, Ani Veloz, ¿con quién estamos, Ani? Pues miren, hola Norma, ¿cómo estás? Vamos a darle la bienvenida a Norma Cebes. Déjenme leer su largo currículum, pero es que la verdad vale muchísimo la pena. Ella es maestra en Derecho Parlamentario en la Universidad Autónoma del Estado de México, secretaria de Atención a Personas con Discapacidad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, directora general adjunta de Planeación y Desarrollo de Políticas Públicas del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, CONADIS, asesor legislativo en el Senado de la República, proponiendo y elaborando diversas reformas legislativas en materias de salud, educación, empleo y participación política y pública, elaboración de la reforma estructural social como resultado del compromiso 084 en el que el expresidente Enrique Peña Nieto se comprometió a presentar una serie de reformas en materia de discapacidad. Asesor en materia de equidad e inclusión del doctor José Antonio Meade Curibreña durante la campaña presidencial 2018, implementación del programa Diálogos por la Inclusión, que busca promover la inclusión para personas con discapacidad mediante la toma de conciencia, elaboración y presentación de una plataforma de propuestas en materia de derechos humanos y personas con discapacidad a los candidatos a diputados constituyentes de la Ciudad de México, delegada en el programa de capacitación Mujeres en Liderazgo a través de la plataforma del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, delegada de la 22 Asamblea Ordinaria del Partido de la Mesa del Programa de Acción, con 2 reservas aprobadas sobre la inclusión de personas con discapacidad. Participación en el primer Encuentro Nacional de Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad, una asignatura pendiente. Integrante de la Comisión Temática y de Dictamen de Discapacidad en el CEN del PRI. Elaboración de plataforma electoral en materia de discapacidad. Participación en la Comisión Temática y de Dictamen para la Igualdad de Género en el CEN del PRI, elaboración de la plataforma electoral en materia de género, participación en el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad del 2014 al 2018, catedrática del Tecnológico de Monterrey del Campus Hidalgo, elaboración y presentación de una plataforma de propuestas en materia de derechos humanos y de personas con discapacidad a los candidatos a diputados constituyentes de la Ciudad de México y candidata electa, ¿cierto? Candidata electa, ya diputada federal electa para el siguiente ciclo. Ella es Norma Angélica Aceves. Norma, muy bienvenida a Emprendedores con Visión Empresarial, a ECBE, En Confianza con ECBE. Estamos muy contentos de que hayas dado un poquito de tu tiempo para que puedas estar con nosotros el día de hoy. De verdad me cansé, o sea, déjame tomar un respiro, ¿verdad? De todo lo que acabo de leer, porque hay más, señores. O sea, esta mujer no para. A ver, Norma, antes de que entremos en esta materia del sector de discapacidad, que ya lo decíamos en un principio, gracias a que hoy tienes la posibilidad y durante todo este tiempo has tenido la posibilidad de hacer visible a este sector. Antes de empezar con todo esto, cuéntanos, ¿quién es Norma? ¿Quién es Norma, caray? A ver, ¿de dónde vienes? ¿Cómo empezaste ese asunto? Cuéntanos quién es Norma. Muchas gracias, Ani. Muy contenta de estar hoy en ECBE. De verdad, para mí es un honor
recibir esta invitación y tener este espacio para poder compartir un poco del trabajo que hemos venido realizando. Pues Norma es una mujer inquieta, comprometida, una mujer transparente, honesta y con un profundo amor por mi país, pero sobre todo por la causa de las personas con discapacidad. Yo soy originaria del estado de Hidalgo. Toda la niñez, adolescencia e incluso hasta la carrera lo viví allá en un municipio que se llama Titalaquia, Hidalgo. Y bueno, la verdad es que en todos los espacios donde yo tenía oportunidad desde que era niña de participar, porque además siempre me gustó platicar, siempre era como muy parlanchina y de todo sacaba tema y de todo opinaba. Y entonces, pues bueno, recuerdo que desde que iba a la primaria, buscaba que pusieran la rampa en la escuela, porque además, déjame decirte que a cada escuela que me tocó ir, pues no había condiciones de accesibilidad que garantizara mi movilidad y mi desplazamiento. Y en ese sentido, pues siempre buscábamos mis papás y yo, pues que pusieran la rampa, que los baños estuvieran adaptados. Entonces, todas las escuelas de los diferentes niveles educativos que cursé, pues cuando llegábamos no había absolutamente nada. Y siempre era como, oigan por favor la rampa, oigan por favor los baños. Y siempre muy participativa. La verdad es que era de las que me encantaba estar en el homenaje a la bandera, y si la efeméride, y si la poesía. Lo único que nunca pude hacer fue participar en la escolta. Y no porque no tuviera el promedio, sino bueno, obviamente en aquel entonces, pues para las maestras era muy complicado que una niña con discapacidad que usaba una silla de ruedas, pues participara en la escolta, ¿no? Sí. Incluso tuve ahí temas complejos porque justo como era muy platicadora y cuando yo entré a la primaria, pues ya sabía leer, pues bueno, me la pasaba platicando con mis compañeros y mi maestra me ponía masking en la boca, o sea, porque era la manera en la que ella me podía controlar de alguna forma. Entonces, ya salgo desde ahí lo aguerrida y lo peleadora por mis derechos. Es decir, Norma, que permíteme hacerte la pregunta, ¿tú naciste con una discapacidad o eras una persona regular, algún accidente y tuviste discapacidad? No, yo nací con una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta, que es mejor conocida como huesos de cristal. Okay. A mis huesos les falta colágeno, entonces son muy frágiles y me puedo fracturar con cualquier caída, puedo tener una fractura, puedo tener dos, ha habido ocasiones en que me he fracturado las dos piernas con dos fracturas en cada pierna o los brazos, en fin. Al día de hoy llevo ya 300 fracturas y bueno, pues la idea es que tiene uno que aprender a cuidarse, ¿no? Tienes que aprender a vivir y a saber hasta dónde puedes hacer cosas, hasta dónde es mejor que te apoyen para cuidarte, porque no puedes vivir tampoco con miedo. Entonces, pues esa ha sido la forma en la que he ido sobrellevando todos estos años, porque además una fractura es extremadamente dolorosa. Debe ser que sí. ¿Cuál es la expectativa de vida de personas que viven este tipo de discapacidad como tú? Fíjate que hay diferentes tipos. La osteogénesis tiene diferentes niveles, por decirlo de alguna manera. No hay un estándar porque hay quien nace con un tipo de osteogénesis que es muy delicado y que incluso fallece a las horas de haber nacido o a los meses. De hecho, cuando yo nací, a los 6 meses, que fue cuando tuve mi primer fractura, pues los médicos no se explicaban qué era lo que tenía. Pasaron otros 6 meses, me vuelvo a fracturar. Y es cuando ya hacen estudios para ver qué era lo que sucedía. Y ya con el genetista, pues es el que determina que tengo osteogénesis. Pero en ese momento tampoco nos dice de qué tipo, nada más dice tiene osteogénesis, ¿no? Y entonces le dicen a mis papás, pues cuídela mucho, téngala en una camita, téngala entre almohadas, que no se mueva, que no se rompa, póngala en el rayo del sol, para la vitamina D, etcétera, etcétera, porque su hija no va a vivir más de 8 años. Entonces, cuídala mucho. Entonces, imagínate que te digan eso, ¿no? Sí, con ese impacto que de pronto caracteriza.
Gracias a Dios ya pasé los 8 años varias veces. Entonces, pues bueno, es complejo, porque afortunadamente yo tengo un tipo de osteogénesis que no es tan grave. Tiene muchas complicaciones, porque no solamente es el tema de los huesos, tiene complicaciones respiratorias, porque obviamente nuestra estatura no es promedio, ¿no? Somos más bajitos, nuestra caja torácica, pues obvio es más cortita, hay opresión de los pulmones, hay pérdida de la audición conforme va avanzando la edad, y algunas otras implicaciones que además tienen el estar sentado todo el día, ¿no? Sí. Oye, Norma, con toda esta circunstancia de vida, siendo aguerrida, ya lo dijiste, que te gusta hablar y hablar y hablar, ¿cómo es que te vas colando hacia esta vida política, hacia hablar por muchos en las mismas condiciones? Y ya vimos que no solamente vamos a hablar de grupos con de discapacidad, sino grupos vulnerables. Pero ¿cómo es que poco a poco vas llegando hasta este lugar en donde tienes la posibilidad de hablar por muchos? Fíjate que como era muy platicadora, mis papás tenían una tienda de abarrotes y entonces pues ahí yo platicaba con toda la gente que llegaba, ¿no? Ajá. Y cuando iban los candidatos a la colonia, siempre me invitaban y me decían, pues para que ella dé la bienvenida, ¿no? O para que ella le diga un mensaje o para lo que sea. Entonces ahí empecé yendo a las visitas de los candidatos y siempre dentro del mensaje que yo les daba, hablaba de las personas con discapacidad y que si las banquetas no eran accesibles y que si el transporte. En ese momento, pues por supuesto con los pocos elementos que tenía, esa es la verdad, pero con una convicción absoluta de que ese era el momento y esa era la persona, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo mucho, Ani, que siempre yo llegaba con un folder beige, con mi discurso uh-huh. y con mis propuestas, ¿no? Ese era como algo muy constante. En algunos casos sí había avances, sí íbamos logrando cosas, sí ganaba el candidato a presidente municipal o el regidor, en fin, ¿no? O el candidato a diputado local o federal. Y así fue como empecé a participar en el partido. Yo tengo 15 años de ser militante del PRI. Y ahí es donde he encontrado eco, ahí es donde he encontrado la puerta abierta para ir impulsando esta agenda tan importante. Pero bueno, te estoy hablando que entré a la carrera, dejé de participar en la política porque ya no tenía tiempo y después termino la carrera, entro a dar clases allá en Hidalgo y después tengo la oportunidad de entrar a trabajar, pero ya tenía que trasladarme a Pachuca y ahí es donde mi vida cambia muchísimo porque tengo que dejar la casa en la que crecí y entonces de ahí de Pachuca, ¿por qué hago tanto énfasis ahí? Porque de ahí conocí a mi esposo, me casé, me vine a vivir a la Ciudad de México en el 2011 y fue aquí en la Ciudad de México donde tuve mayor participación política a raíz de que entré a trabajar al Senado de la República. Dios santo, 2011, a partir del 2011, agárrense, porque ahí viene Norma, agárrense, exactamente, 2011, fíjate, estábamos leyendo una noticia en donde dice, Cámara de Diputados, buscan el cambio para grupos vulnerables, o sea, no solamente estamos hablando de grupos con discapacidad, sino grupos vulnerables, y dice, de manera histórica, la Cámara de Diputados recibirá en su 65 legislatura a 60 diputados representantes de poblaciones indígenas, afromexicanos, integrantes de la diversidad sexual, migrantes o con alguna discapacidad. Los diputados electos ganaron el 12% de los curules de la Cámara de Diputados por los criterios de las 5 acciones afirmativas aplicadas en el Instituto Nacional Electoral para la pasada elección inmediata. Y bueno, te ponen aquí que platicaron contigo, este es del Excelsior justamente, platicaron contigo y dice Norma, fíjense, son palabras de Norma, dice, el reto es trabajar
El reto es trabajar, es convencerlos de la importancia de hacer este modelo de derechos humanos algo transversal, es decir, que todos participemos, que diferentes sectores se involucren en los cambios que quieren hacer ustedes a través de la visibilización de los grupos vulnerables. Cuéntanos este proyecto, porque ya vimos desde el 2011, Norma no para y está duro que dale, duro que dale, duro que dale. Ahorita ya nos dijiste que es a través del PRI. También voy a hacer por ahí la pregunta de si no te está costando trabajo, porque ahorita no tiene como que la mejor reputación, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué piensan hacer? Son 60 diputados, ya representantes de grupos vulnerables en la Cámara de Diputados. Ya habla de un gran trabajo. ¿Qué es lo que piensan hacer, Norma? Primero, no separarnos, o sea, no decir somos los 440 diputados y los 60 diputados de las acciones afirmativas. No. Cuando estamos hablando de hacerlo transversal, es justamente porque todos quienes integramos algún grupo en alguna condición de vulnerabilidad, tenemos que estar en todos los espacios y tenemos que estar justo de manera transversal, no solamente participando todos, sino estando en todos los temas. Si estamos hablando de una agenda de género, ahí habrán de estar las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, habrán de estar las mujeres con discapacidad, habrán de estar todas las mujeres, todas. No solamente las mujeres y las mujeres con discapacidad, aparte. Por eso es importante y por eso es un reto muy grande. Ese es el reto, creo que más allá de un trabajo legislativo, Ani, el reto es que el tema sea transversal de todos, de todas estas causas, pero que además logremos generar esta toma de conciencia respecto a que quienes integramos estos grupos no somos solo sujetos de asistencia social y que estamos esperando una caridad o que estamos esperando que nos hagan el favor o que estamos esperando que nos den chance. No, a ver, aquí lo interesante y el verdadero reto de esta legislatura es generar la conciencia de que somos sujetos de derechos, que no hay unas cosas para unos y unas cosas para otros. Entonces, ese es el trabajo con el que habremos de abanderar desde el partido, por supuesto, estos temas. Porque es importante señalar que no nos vamos a reunir los 60 para ver cómo empujamos los temas. No, nosotros al interior de nuestra bancada tenemos que generar estas estrategias y plantear esta transversalidad para obviamente llevarla a la discusión al pleno. Porque si no nos volvemos a quedar en cortito y nos volvemos a excluir. Y de lo que se trata es de que estemos dentro de todos los temas y de todas las agendas y de todos los espacios y que las personas con discapacidad o las del sector LGBTI más estemos representándonos a nosotras mismas. Y te voy a decir por qué, Ani. Ajá. Porque históricamente estos sectores, además de que hemos sido excluidos, siempre ha sido alguien más que hable por nosotros. Con muy buena voluntad, eso sí hay que reconocerlo, con muy buena voluntad, con mucho interés, con muchísimo compromiso. Lo agradecemos también, por supuesto, porque también necesitamos aliados que se conviertan en nuestros voceros. Pero nunca nadie va a saber lo que vive una persona con discapacidad más que la persona con discapacidad. Efectivamente. Necesitamos estar en los espacios de toma de decisiones para levantar la voz y representarnos a nosotras mismas y que todos los demás que se quieran sumar siempre serán bienvenidos. Pero sí somos las personas que integramos estos grupos las que tenemos que hablar por nosotros. Sí, fíjate que sí, en ECBE lo creemos y lo hemos hecho desde el principio. Les hemos dicho, nosotros ya sabes, nos dedicamos al emprendimiento y nos hemos dicho, en realidad para nosotros no es importante si caminas o ruedas. No es importante, lo importante es que quieras hacer un cambio en la forma de generar tus ingresos y que seas un emprendedor. Lo demás son situaciones de vida de cada uno de nosotros, porque a lo mejor tú estarás en una silla de ruedas, pero a lo mejor yo tendré otras circunstancias, ¿no? Que a lo mejor no son visibles. Y me parece genial, Norma, que a través de
un lugar en donde tienes un espacio, en donde ya tienes un voto, en donde ya tienes la posibilidad de hacer visible las necesidades reales desde tu circunstancia de vida, desde tu experiencia y de la experiencia que te rodea, lo puedas hacer visible. Fíjate, ahorita me ponía a pensar, hace unos días estuve acompañando justamente a Luis García, que debe de andar por ahí, a ponerse la vacuna, ¿no? La segunda dosis. Y yo me quedé verdaderamente impresionada. Acá en Cuautitlán Izcalli hubo un pequeño desorden, ¿verdad? Para esa aplicación de vacunas, pero yo no veía personas con discapacidad. O sea, había una fila peatonal inmensa. Yo nunca vi personas con silla de ruedas, personas con andadera, no la vi. Y entonces me quedaba pensando, y esta persona, este sector, pues algunos vendrán en automóvil, ¿no? Que los traigan en automóvil, ¿no? Pero ¿y los que no? ¿En dónde está dispuesto todo este sistema para las personas con discapacidad? Y he escuchado algunas declaraciones de personas con discapacidad que se sienten, obviamente, una vez más, excluidos en esta situación de la pandemia, en la situación de la economía y de cómo regresar a trabajar. Y todas estas partes que finalmente, como tú dices y tienes razón, ustedes que lo viven todos los días, tienen el mejor testimonio para saber qué es lo que necesitan, ¿cierto, Norma? Así es, totalmente. Y además, reiterar que el tema de la vacuna tampoco es un favor. Exacto. Tampoco es algo que, oigan, porfa, vacúnenos para que no nos contagiemos. Porque hay que partir de que las personas con discapacidad somos mucho más propensas a una complicación derivada de contraer el virus. Entonces, decir que el tema de la vacuna lo hemos puesto en las redes sociales muchísimas veces. Yo tengo incluso capturas de pantalla de tweets que me han contestado de la Secretaría de Salud, donde en marzo, por ejemplo, me dijeron que en la etapa 4, bueno, que en su Programa Nacional de Vacunación establecía que en la etapa 4 ya estaba contemplada como grupo prioritario las personas con discapacidad, o sea, bueno, hasta la etapa 4. No. Esa etapa 4, que era en mayo, ya pasó. Sí, que sí. Bueno, total, en junio, me parece, más o menos, dijeron que que ya estábamos en la etapa 4 y entonces ya iban a vacunar a las personas con discapacidad. Pero, ¿qué crees? Pues que el portal no es accesible. Entonces, ahora espérenos a que el portal sea accesible. Y entonces después se les ocurrió, insisto, con muy buena voluntad, yo no dudo que lo hagan con mala fe. Estoy segura que tienen buena voluntad de poder sumar y de poder garantizar ese derecho. Sin embargo, nuevamente el tema de planeación y de logística lo rebasa. Sí. Porque la propuesta es, bueno, vamos a generar un protocolo de atención para personas con discapacidad cuando lleguen al centro de vacunación. A mí me parece un tanto ilógico que después de un año estén pensando en un protocolo. ¿Por qué no lo pensaban antes? Pensaban que no nos íbamos a vacunar. Ajá. El caso es que muchísimas personas con discapacidad que yo conozco, incluso yo misma, ya nos vacunamos al menos la primera dosis por edad, porque nunca llegó la etapa de vacunación para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, como esas pasan muchísimas, ¿no? Y volvemos a quedar borrados del mapa y sin la garantía de un derecho tan importante como es el de la salud. Y si no tenemos salud, pues no podemos ir a trabajar. Claro. No podemos regresar a clases, por ejemplo, porque al final del día yo digo, yo ya tengo una dosis, pero yo sigo aquí en mi casa trabajando, yo no voy a salir hasta que no tenga al menos la segunda. Pero las personas, como tú dices, que no tienen esa posibilidad de salir a vacunarse y que este proceso de identificación, si no te puedes registrar en el portal y desde ahí, ¿cómo van a saber que tú necesitas que vayan a tu casa a vacunarte? Exactamente. ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo es? Ah, Luis García, Perdón, aquí estamos. Estaba buscando y ahorita me estaba acordando. Digo, nosotros, al yo tener un radar de sillas de ruedas, ahorita que dijo Ani que no había nadie, ¿qué crees, Ani? Que yo vi a 2 personas en silla de ruedas. No, yo no vi. Estaban totalmente en otra área, totalmente apartados. Yo sí llegué a ver a 2 personas, pero yo no sé si estaban colaborando o los fueron a vacunar. Obviamente estábamos nosotros lejos. Pero me estaba acordando, Ani Veloz, del programa que tuvimos a principios de año, ¿te acuerdas? De esta chica australiana que estaba en silla de ruedas y que dio una conferencia precisamente diciendo que ellos valen exactamente igual que cualquier persona.
¿Cuál? y que no les están haciendo un favor de absolutamente nada. Nada. Nos contaba, bueno, en su conferencia esta chica, que desafortunadamente ya falleció, pero contaba que en su pueblo, allá en Australia, sí, australiana, ¿verdad, Dani? Era periodista, me parece, o escritora, Sí. algo así. Uh-huh. Y entonces la iban a visitar en su pueblo, sí, así como Norma nos está diciendo, no, vente tú acá. Y le iban a decir, es que te queremos entregar este premio. Y sus papás así, pero pues premio de qué si no he hecho nada. Y ella también decía, pero si yo no hice nada, ¿por qué me vas a dar un premio de qué? Y eso es básicamente lo que sucede en la sociedad, y por lo que estoy escuchando con Norma, con la maestra, es que sucede algo muy similar, ¿no? Y qué bueno que nos está comentando que ahorita en el partido en el que está, partido político, bien claros, es el PRI, Partido Revolucionario Institucional, digo, o sea, sin pelos en la lengua, le están dando esa oportunidad y esa opción a, ¿quieres chambearle? Vas, ¿no? Porque muchos otros partidos y muchas otras instituciones pues simplemente quieren llenar el requisito. Porque Híjole. me acuerdo por ahí, y perdón, es que lo tengo que decir porque lo tenía en la lengua, así yo estaba buscando el nombre de la chica, pero ya no lo encontré. Pero por ahí alguien dijo que era indígena y que no era indígena y se candidateó. O sea, eso es muy grave. O sea, somos o nos hacemos, sinceramente, ¿eh? ¿Cómo ves, Ani? ¿Cómo enfrentas esto, Norma? Porque finalmente la parte política actualmente está muy dolida por todos lados, por cualquier lado que lo veas, por cualquier color, por cualquier sigla, está muy dolida, está obviamente con su reputación no es la mejor en estos momentos, y tú trabajas a través de un partido que, bien dices, es una plataforma que te está proporcionando las herramientas para poder hacer lo que necesitas hacer. Hoy estás trabajando con el PRI. ¿Cómo van a enfrentar esta situación? Porque los mexicanos están como decepcionados, no creen en nada, y los que creen en cosas muy extrañas. ¿Cómo va a ser esta, aparte del trabajo que tienes que hacer, que es visibilizar los grupos vulnerables, aparte enfrentarte con esta situación política que tienes en este momento? Bueno, primero mencionar, Ani, que el tema no es una cuestión particular del PRI. Hay una crisis de partidos políticos tremenda, y no solamente en México, ¿eh? Es un tema a nivel mundial donde hay una inestabilidad, y me parece incluso un tanto natural. La sociedad va evolucionando, los ciudadanos están buscando participar y está bien, así debe de ser. Y eso está generando al interior de los partidos esta crisis que te lleva a renovarte o morir, sin duda, ¿no? Porque tenemos que abrirnos a la participación ciudadana. Hacia allá tenemos que ir. Pero no solamente es particular del PRI. Nosotros estamos muy claros de que ha habido errores, por supuesto, que ha habido militantes de nuestro partido que se han equivocado enormemente, sin duda, pero cada uno de esos militantes tiene credencial de elector, Ani. Pues bueno, que pague, que se le investigue, que se haga un proceso y que asuma su consecuencia. Pero tampoco es justo que por esas personas que se equivocaron, que también nos defraudaron a nosotros como instituto político, paguemos todos, porque sería como si yo dijera, pues todos los maestros son iguales. Uh-huh. O uno de los doctores que en algún momento me enyesó, por ejemplo, me dejó deforme mi pierna primero. Es como si yo dijera, pues todos los médicos son iguales. Igual sucede en el PRI. No todos los priistas somos iguales. Hay priistas súper honestos y somos la gran mayoría. Me parece que también calificarnos a todos por unos no es tan justo, por un lado. Y por otro lado, nosotros estamos listos para llevar nuestra agenda, una agenda legislativa que ya hemos construido, no ahorita, nosotros ya tenemos casi desde que inicia el proceso electoral, construyendo una plataforma de propuestas, y vamos a ir con la propuesta y vamos a ir a decirle a México que queremos trabajar con los ciudadanos. Ese es el objetivo. Nosotros no, y así lo hemos hecho siempre, porque además el PRI siempre ha estado cercano a las causas y a las necesidades de la gente, de manera real, porque ha sido en el PRI
donde hemos tenido avances en materia de transporte, de educación, de salud, de empleo, y no lo digo yo, lo dicen los resultados de Coneval. Ahí están los índices del sexenio que concluyó en el 2018, al menos en el sector de personas con discapacidad, que es el que yo tengo muy, muy claro. Sí hubo personas con discapacidad que tuvieron más oportunidades de acceder a un empleo, de acceder a una vivienda, de tener acceso a la educación. Y reitero, no lo digo yo, lo dice Coneval, y fue a través de un gobierno emanado del PRI. Entonces, si nos ponemos a comparar hoy día, y siendo absolutamente objetiva, de lo que teníamos en el 2018 hasta el 2018, hoy día no tenemos nada. Y esa es la pena más grande, fíjate. Así es. Y esa es la pena más grande que sucede en México, más allá de siglas o de colores, que no se le da continuidad a los proyectos, independientemente de quién tome la curul o de quién tome la presidencia. No se le da continuidad a los proyectos y hay que empezar otra vez de cero. Entonces, la verdad es que independientemente del partido en el que estés, sí tenemos que dejar claro que para que realmente se puedan hacer los cambios de fondo, se necesita una plataforma política. Nos guste o no, se necesita una plataforma política porque desde la independencia y desde yo soy un ciudadano, lo voy a hacer, cuesta más trabajo, ¿no es así, Norma? Totalmente, totalmente. Y además necesitamos esta plataforma política, pero también necesitamos, Dani, que las personas participen en política. Eso. Pero cualquier persona, como ciudadanos, de pronto nos es más fácil señalar lo que no están haciendo los demás, para bien o para mal, ¿no? Exacto. Y como ciudadanos, ¿por qué no decimos, bueno, a ver, yo también voy a participar? Porque a lo mejor tengo mucho que aportar, ¿no? Y no me he animado. Y de pronto decimos, no, es que yo no quiero participar en política porque la política es corrupta, porque la política no sirve para nada, porque nada más van y cobran sin hacer nada. Ayer, por ejemplo, me dormí casi a las 4 de la mañana, porque estamos trabajando en la agenda legislativa. Y yo le decía a mi esposo, quien diga que los diputados no hacen nada, están equivocados. O sea, no nada más vas a sentarte a levantar la mano, pero necesitamos que más gente participe para que se dé cuenta que al interior las cosas no son como nos las han pintado toda la vida, de que los políticos no hacen nada. El cambio se va a dar también cuando la ciudadanía decida participar. Es bien importante también que tengamos su punto de vista y que no solamente quede, Ani, en estos foros o estas mesas de diálogo y que los escuchas y no pasa nada. No, hay que involucrarnos. ¿Cómo nos involucramos, Norma? Porque sí, o sea, habrá que decirlo claro, habrá diputados y senadores y gente en la política que sí no hace nada, ¿no? Habrá, ¿no? Pero, ¿cómo los ciudadanos? Porque yo también estoy de acuerdo contigo, si nos vamos a quejar, es porque también tenemos una propuesta que hacer o que tenemos un compromiso por adquirir con ustedes, con los políticos y ustedes con nosotros. Nosotros pagamos el salario de ustedes y ustedes trabajan al servicio de la ciudadanía, pero también la ciudadanía necesita hacer su parte. ¿Cómo podemos involucrarnos más allá de, como bien dices, de un diálogo y de cómo activamente el ciudadano se involucra en estas situaciones? Primero, acercándote a los partidos políticos al que tú quieras. ¿No? Al que cada partido, yo siempre invito a la gente a ver, entren a sus páginas, a las páginas de los partidos, revisen las plataformas, su ideología, vean cuál se apega más a lo que tú eres, a tus valores, ¿no? Y a esa afíliate y empieza a participar, y empieza a hacer presencia, y empieza a proponer. Los partidos siempre están abiertos a los temas, al menos en el PRI así sucede, y por eso en el caso de una servidora tengo 2 años y cachito al frente de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad, y desde que yo llegué implementamos un programa que se llama Diálogos por la Inclusión, que hacemos estas mesas chiquitas, ¿eh? A mí no me importa tener un evento de 500 gentes, yo las hago con 8, con 10, con 15, con 20, porque lo que yo quiero es escuchar. Y no solamente escuchar, sino que de ahí podamos sacar un producto, un documento, una propuesta que podamos llevar al presidente municipal, al diputado local, al diputado federal, que lo podamos traducir en resultados o que incluso podamos trabajar en cada colonia, porque a veces no solamente la participación política es desde un partido político. Puedes trabajarlo desde tu calle, siendo jefe de manzana, haciendo cosas, porque al final del día, ni
todos y todas hacemos política. Cuando vas al mercado, cuando vas a la tienda, siempre. Entonces, no le tengamos miedo a la política. De verdad, la política sirve para servir y para construir. Eso no lo podemos perder de vista. Y sí, y también hacer conciencia en la ciudadanía, que es muy cómodo sentarse, señalar, criticar, juzgar y tú no hacer nada, ¿no? Y el día que te toca salir a votar, pues no vas y no votas. Yo no estoy de acuerdo con lo que va a pasar, o ya pasó el domingo pasado porque estaba programado a pasar después. Yo no estoy de acuerdo con eso, no voy a jugar ese juego, pero definitivamente también nos toca hacernos responsables. De verdad, la gente que está dentro de la política lo elegimos nosotros en una situación muy extraña. ¿Tú eres plurinominal, leía? ¿O no? Así es, sí. A ver, ¿cómo? Para que la gente sepa, la gente no fue y votó por Norma, sino votó por alguien más y tú estabas dentro de la planilla plurinominal, ¿o cómo estuvo? A ver, la gente vota por un partido en ese sentido. Y en la boleta, incluso en la parte de atrás, cuando tú vas a votar, ahí sí viene mi nombre. Uh-huh. Entonces, quien votó por el PRI me dio la posibilidad de yo llegar. Ahora, algo que también es muy importante dejar muy claro es que quienes somos plurinominales, tampoco es que llegamos así nomás porque somos buena gente, ¿eh? Uh-huh. Hacemos un gran trabajo al interior de nuestro partido, un gran trabajo con la ciudadanía. También hacemos campaña, si bien no estamos registrados para pues sí, ¿no? Como candidatos que van a hacer territorio, pero quien desee de los candidatos a plurinominales hacer campaña puede hacerlo, puede ir, puede recorrer sus estados. Yo tuve la posibilidad de ir a 12 estados en esta campaña, 12 estados. Obviamente no haces una campaña como tal porque no pegas papeleta, ni repartes trípticos, ni nada porque todo eso se fiscaliza. Sí, claro. Pero acompañas a tus candidatos, pero escuchas a la gente. Entonces, también es importante que nos quitemos de la cabeza que los plurinominales llegan porque sí, que son gente que se le da un premio porque no hizo nada. La verdad es que no. Hay un trabajo muy importante detrás. Y además los plurinominales somos esta representación de temas específicos, de causas específicas que permiten darle este equilibrio a la Cámara de Diputados, porque si no, se tendría muy clara una tendencia hacia cualquier partido político y la idea es que a través de los plurinominales exista mayor representatividad. Fíjate, entonces, votas por un partido y sí, tú que fuiste a votar, tuviste la curiosidad de voltear la papeleta, ahí vendían un montón de nombres, un montón, ¿no? Así es. Te llevas los lentes y seguramente ahí aparecía Norma. No dudo que haya quien llegó por obra y gracia del dedazo, pero en este caso te voy a leer lo que ha hecho Norma, nada más para que te des cuenta, emprendedor, de dónde sale la candidatura plurinominal de Norma. Yo no sé de los demás, no puedo meter las manos al fuego por nadie, pero yo te voy a decir lo que Norma hizo. Del 2011 al 2016, asesora legislativa en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado. En el 2016, encargada del despacho de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad del PRI. Del 2016 al 2018, directora general de Planeación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Desde 2018 a 2021, secretaria de Atención a Personas con Discapacidad del PRI. Del 2021 al 2024, será diputada federal electa. Así que, señores, porque nada más se paró y dijo, bueno, pues yo ya me voy a poner en el plurinominal. En el caso de Norma, no fue así. Viene trabajando desde 2011, ya lo decía ella, y ahora tendrá un lugar ahí en la Cámara de Diputados para hablar justamente de los grupos vulnerables y ver cómo se genera esto de manera transversal. Es decir, es todos, o sea, no nada más es porque alguien está en silla de ruedas o no nada más es alguien porque tiene una preferencia sexual distinta o porque es un migrante, sino somos todos mexicanos. En ruedas, en pies, en tenis, en tacones, somos mexicanos, ¿cierto, Norma? Totalmente, y además mencionar, Ani, que el tema de la participación de las personas con discapacidad, en particular a través de esta acción afirmativa que emite el INE, es importante, sí, pero también
tampoco pensemos que llegamos solo por no caminar. Eso es muy importante, porque de pronto dicen, como el tema de la paridad, ¿no? O sea, llegas porque eres mujer y ahí está la paridad. Pero tenemos que construir perfiles que estén preparados para llegar a estos espacios de toma de decisiones, no solamente por cumplir un requisito de esta acción afirmativa. Y en este caso sí es importante señalar que también en los estados se impulsó esta acción afirmativa y las personas con discapacidad que van a llegar a las diputaciones, a los congresos locales, son personas que tienen perfil, que se han preparado, que tienen conocimiento, son cuadros, al menos los de nuestro partido, formados en participación política, formados en la construcción de políticas públicas, en trabajo legislativo, porque si no también se va a prestar a que, pues llegó porque no camina, ¿no? O llegó porque no ve, o llegó porque no escucha. No, a ver, las personas con discapacidad también nos preparamos. Sí, claro. Sí, claro, porque si no, nosotros acá en ECBE lo llamamos como pornografía emocional, ¿no? Entonces resulta que pobrecitos de ellos, como no caminan, no ven, no oyen, no se pueden mover, pues Dale, entonces hay que darle un chance. No, señores, no. Aquí no se trata, aquí se trata de capacidades para trabajar adecuadamente. Si ve o no ve, son circunstancias de vida. Si camina o no camina, son circunstancias de vida, ¿cierto, Norma? Así es, y además, quienes llegamos a estos espacios, sí se nos evalúa mucho el trabajo que hacemos al interior de un partido. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, si no tienes trabajo, si no has estado cercano a la gente, si no has hecho gestión, por ejemplo, o en mi caso que hemos hecho mucho trabajo legislativo, si eso no ha sucedido, pues entonces no tienes una carrera política construida que te sostenga y que te impulse a ganar de estos espacios, ¿no? Para mí muy fácil hubiera sido decir, bueno, pues en algún momento me tocará. Pero la verdad es que en el 2018 también fui candidata y no me tocó. Y entonces al otro día de la elección, que supe que no iba a entrar, dije, ok, hoy tengo que ponerme a trabajar si quiero llegar en el 21. Y desde ese primer momento trabajé todos los días, recorrí toda la República, hicimos un montón de iniciativas, no solamente para los diputados federales o los senadores, sino para congresos locales, porque yo sabía que la única manera de tener la posibilidad de llegar era construyéndolo, como con trabajo y resultados, ¿no? Exacto, con trabajo y resultados, señores. Aquí lo acaba de decir Norma, quieres hacer una carrera política, necesitas trabajar. Si no vas a terminar dando ahí las noticias de quién es quién, y bueno, no, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza nacional. No, por favor. Por favor, prepárate. ¿Cómo vamos a poder dar seguimiento a todo lo que vas a estar haciendo, Norma? Nosotros ciudadanos desde acá, ¿cómo vamos a poder seguirte los pasos para saber cómo van los proyectos? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Mira, yo soy una persona muy activa en redes sociales. Creo que eso a las personas con discapacidad nos ha ayudado mucho el tema de las redes, porque si bien hay muchos lugares a los que por el tema de accesibilidad no podemos llegar, o por el tema de transporte tampoco podemos llegar, las redes sociales se han convertido en nuestro mejor aliado. Entonces, yo soy muy activa en mis redes, siempre estoy publicando lo que estamos haciendo, si estamos en alguna reunión, cuál es el objetivo de la reunión y cuál fue el resultado de la reunión. Entonces, seguramente por mis redes sociales podrán ahí dar seguimiento, por supuesto también a través de las sesiones de la Cámara de Diputados, en el canal del Congreso o en la página de Facebook de la Cámara de Diputados también por ahí. Y también estaré haciendo algunas mesas de trabajo que me parece sumamente importante. Y más que lleguemos a trabajar, me gusta mucho, te lo comentaba, escuchar a la gente, porque aun cuando yo sea una persona que vive con discapacidad, jamás mi visión será la misma que una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo. Exactamente. ¿O a quién tenemos necesidades? Incluso entre las propias personas con discapacidad motriz, las necesidades son distintas. No es lo mismo lo que yo necesito a lo que necesita alguien que vive con lesión medular, por ejemplo. Y a mí el escuchar me retroalimenta mucho. Y entonces sí estaremos realizando a niveles
de los estados y de los municipios, algunas reuniones permanentes. Ese es un trabajo que no apenas lo voy a empezar a hacer. Es un trabajo que he hecho desde que llegué al partido y que me encanta. Y que ahorita, con el tema de la pandemia, ya me tiene muy desesperada porque, si bien lo he seguido haciendo a través del Zoom, porque todas las semanas, casi todos los días, estoy teniendo Zooms en toda la República, no hay como el contacto físico, como cercano, como vernos a los ojos, como sentir la emoción del tema que estamos planteando. Eso me ha costado mucho trabajo. Ya quiero que esto por lo menos se controle para volver a salir y seguir haciendo esta parte que a mí me enriquece mucho, y a través de ahí también podrán seguir el trabajo que estaremos presentando en la Cámara, porque además hay que dejar claro que el trabajo del legislador no solamente es llegar a la Cámara, sentarte en el curul, levantar la mano y votar. No, o sea, también hacemos un trabajo de territorio, también hay trabajo de gestión, también hay trabajo fungimos como intermediarios con algunas instancias para que la ciudadanía pueda resolver trámites, problemáticas. Somos esta representación que es importante de la ciudadanía. Entonces, no solamente se casen con la idea de, pues no me sirve de nada lo que está haciendo el diputado, porque el que haga una ley no hay un impacto inmediato ni individual. Claro que lo hay, porque no solamente es la presentación de la ley, sino obviamente ver que se cumpla, que se reglamente y que además se haga un trabajo cercano de gestión y de territorio con la ciudadanía. Y que además, si puedes tener el contacto directo con él, pues aprovéchalo. ¿Cuáles son tus redes sociales, Norma? Mira, en Facebook estoy Norma Aceves García, es mi fanpage. Uh-huh. En Twitter, @NormisAcevesG. Normis Aceves G. Normis Aceves G. Ya te sigo, Norma, ya te sigo. Ajá. Todo. Y en Instagram, Norma Aceves García. Norma Aceves García. Norma, ahí está, en Twitter. Ahí está en Twitter. Que nos hagamos equipo, dice hagamos Norma. Equipo, hagamos equipo, sí, señores, porque ella está allá para hacer valer tu voz y tú necesitas acercarte a ella para que ella escuche tu voz y pueda hacerla saber en donde tiene que hacerla saber, ¿cierto, Norma? Exactamente. Entonces, este es un trabajo de conjunto. Ella está ya representando los intereses de todos los que estamos de este lado. Entonces, para que ella pueda hacer el trabajo que le toca hacer y que tú puedas observar que está haciendo el trabajo que le toca hacer, pues necesitas estar cercano, necesitas acercarte a los diálogos, también necesitas comprometerte tú como ciudadano a hacer lo que a ti te toca hacer para que las cosas cambien, ¿no? No solo, ya bien lo dijiste, no solamente en el ámbito de la discapacidad motriz, hay otros que son auditiva y que entonces cómo se maneja de forma diferente. Acércate a Norma, está abriendo un canal en el que te puedes acercar para que le haga saber las necesidades que tiene el sector y cómo ella puede apoyarnos allá en la Cámara de Diputados. ¿No es así? Así es. Ah, qué bueno, Norma, me da muchísimo gusto. ¿Dónde andas, Luis García? Aquí estamos súper atentos y yo tenía una pregunta, maestra Norma. Relacionado con el emprendimiento, ¿cómo ha visto usted el sector? La inclusión con el emprendimiento. Si la gente se anima para emprender, no quiere emprender, les cuesta más trabajo, ¿cómo lo ha visto usted? Pues las personas con discapacidad y la ciudadanía en general sí quieren emprender, pero me parece que de pronto el tramiterío se vuelve complejo. Ok, la burocracia. Las vueltas y las vueltas y las vueltas, y te piden documentos. Entiendo, por supuesto, también que es parte de reglas de operación y que tienes que entregar cierta documentación para poder de alguna manera garantizar el éxito de tu proyecto, pero me parece que hoy día y sobre todo ante un escenario tan complejo como la pandemia, nuestra obligación o la obligación del gobierno tendrá que ser facilitar estos procesos de emprendimiento, porque justo veía datos del INEGI que establece que, bueno, el ingreso en los hogares disminuyó. Entonces, derivado obviamente de todo el tema de la pandemia. Y entonces mucha gente, además de que se quedó sin empleo, además de que no tiene tampoco, desafortunadamente, el acceso a un microcrédito, por ejemplo, pues no tiene como muchas herramientas
para decir, ¿cómo voy a sacar a mi familia adelante? Porque finalmente el emprendimiento es para eso, ¿no? Para comer, para vestir, para vivir. Y ante este escenario que suena tan poco alentador, todavía los procesos de emprendimiento son muy, muy complejos. Entonces, sí hay la voluntad, sí hay las ganas de la ciudadanía de emprender. Todos quisiéramos tener un negocito, por supuesto que sí, sobre todo porque hay tanta incertidumbre en este momento. De verdad, es que ayer yo veía una compañía que acaba de cerrar con profunda tristeza y que era de personas con discapacidad, que además decía, si nosotros no hubiéramos iniciado este negocio, pues no hubiéramos tenido para nuestros medicamentos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora ellos tienen que cerrar porque ya no hubo este apalancamiento para que continuaran con su emprendimiento. Y así mucha gente, ¿no? Muchas amas de casa que tenían que salir a trabajar y que de pronto, pues que incluso vendían por catálogo, que era parte de este emprendimiento, uh-huh. Pues ya no hay manera. Y yo creo que el reto está en cómo hacer estos trámites más ágiles, rápidos, y no solamente, ¿por qué digo ágiles y rápidos? Porque ágiles es, ok, llevas tus documentos y entonces te traen a la vuelta y vuelta y vuelta en lo que lo recibo, en los que lo reviso, pero además rápido, porque una vez que ya lo revisaron y que ya el expediente está bien, ahora, ¿cuánto tiempo se tarda en que llegue el flujo de efectivo? Es todo un tema. Y de hecho hemos estado del otro lado, maestra Norma, también tratando de aplicar para recursos y desafortunadamente, pues no siempre, ¿no? Llega uno todos los documentos, me ha pasado, me acuerdo todavía, y pues no llega, o sea, simplemente no eres considerado y simplemente no estás, ¿no? Ni siquiera te dan explicación por qué no. Ya entrega. A mí me ha pasado en varias ocasiones y nos estamos dando cuenta constantemente que es como un parámetro cuando vamos en la calle, los locales que están abiertos y cerrados, por ejemplo, y también los tianguis. Aquí en Cuautitlán Izcalli, digo, híjole, aparte de que nos caracterizamos por tanto bache y las calles tan mal, pues nos caracterizamos también por tener unos tianguis muy grandes. Pero conforme ha pasado los años y ahorita en la pandemia, nos hemos dado cuenta, y no me dejará mentir a Nivelos, que cada vez son más amplios y cada vez son más largos y mucho más gente. Y entonces, y yo también lo comento, yo he vendido en tianguis, hace muchos años lo hice. Llegaba, yo me colocaba y pagaba una cuota me acuerdo en ese entonces eran 20 pesos. Y bueno, dices, bueno, ahora a lo mejor será 50, no tengo la menor idea, pero dices, ya me pongo a vender lo que yo puedo, lo que yo consigo, lo que con mis recursos puedo hacer algo. Y pensamos que eso también es parte del emprendimiento, por supuesto, pero lo que queremos en Negve es subir el nivel de más allá de un tianguis. Y lo hemos estado viendo con personas y con emprendimientos que están impactando, ¿cierto, Ani? Como por ejemplo, y yo me voy mucho a Oaxacanita, como esta empresa de chocolate, obviamente agarra y con las comunidades generan equipo y entonces está impactando en la comunidad de manera general, económica, cultural, turística, bla, 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 todo. ¿Cómo lo podemos hacer de este lado? Sí hay posibilidades, sí se puede, lo sabemos nosotros como EGBE porque hemos visto muchos ejemplos. Desafortunadamente las personas regulares en este sentido nos bloqueamos y pensamos que hasta el tianguis o vender y ya tengo mi dinero. Ahora imagínense a toda la gente que nos está viendo con una discapacidad, la que sea, con una parte que sea de inclusión, la que sea. Imagínense, se duplica la complejidad. O sea, y lo hemos visto, y ahorita me estoy acordando de un chico que también conocemos y ubicamos muy bien, que es homosexual. Son homosexuales y les está yendo bien, ¿cierto, Ani? O sea, sí. y están impactando. Y entonces dices, bueno, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo te visibilizamos para que puedas impulsar no nada más tu negocio? Qué padre que te está yendo bien. Ellos inventaron una máquina, es en la parte de la construcción, etcétera. ¿Cómo le hacemos para que la gente se dé cuenta que neta sí se puede? Y no nada más es una frase de sí se puede, no. La gente mexicana lo estamos haciendo allá afuera, con doble problemática y conflicto, lo estamos haciendo. Maestra Norma, muchísimas gracias, la verdad es que sabemos que está muy ocupada, sabemos que tiene una agenda muy apretada. Este espacio que nos ha dado y este tiempo para nosotros es oro, porque sabemos que Ani y yo vamos a estar aplicando para
aportar un granito de arena, lo que nos corresponde y donde podamos, que es mucho. Nos hemos dado cuenta que las universidades nos han hecho mucho caso por la parte de capacitación. Entonces decimos, bueno, el emprendedor sí, la parte de, ok, ya sorteó los documentos, ya les dijeron que sí, ya sea una licencia, etcétera. Ahora, ¿sabe hacer las cosas? O sea, viene la otra parte. Entonces, es complejo. No, y además es importante mencionar que el tema del emprendimiento se va a enfrentar a un reto muy importante, porque recordemos que el gobierno actual desapareció el INADEM. Hijo, no, sí. Entonces ya desde ahí, ¿cómo les explico, no? De hecho, igual, Postural estuvo en su momento en la Feria del Emprendedor por parte de INADEM. O sea, estuvimos ahí presentando nuestro proyecto, etcétera, y fue el último año, ¿cierto, Ani? O sea, y al siguiente año, ya no hay nada, y dices, era un escaparate lo que hacían bastante bueno. Y vimos muchos emprendimientos que a raíz de esta expo, ¿cómo se llamaba, Ani? Semana Nacional del Semana Emprendedor. Nacional del Emprendedor, perdón. Híjole, se catapultaban. Otros, a lo mejor nos faltó mucho, o estábamos en etapas tempranas, lo que sea, pero muchos se catapultaban a partir de ahí. Y todavía me acuerdo de estos chicos precisamente de Hidalgo, Ani Veloz, que se fueron a España, que pudimos nosotros conectarlos para que se fueran a España a poder representarnos, y todo fue gracias a que los conocimos en la Semana Nacional del Emprendedor. Que es justo lo que le decía Ani, ¿no? O sea, a ver, no es un tema que yo me esté inventando, pero la realidad es que sí teníamos muy buenas instituciones y todos los programas tenían un porqué y se construyeron con la consulta y la participación de la gente. Y hoy ya no hay nada de eso. Aquí lo importante, y yo creo que si era, a lo mejor había corrupción, se robaban el dinero, ok, pero está ya el programa, ahora ajustenlo, o sea, hagan lo necesario con las bases. El ciudadano exige, como ciudadano, exige y dale seguimiento para que esas cosas no sucedan. Exacto. Exactamente, porque bien lo dice Luis, Norma, no sé si estés de acuerdo, la gente quiere emprender, pero no sabe cómo hacerlo, y luego se enfrenta a trámites burocráticos largos, tediosos, y pues prefiere trabajar en la informalidad. Esa es la verdad, prefiere trabajar en la informalidad para generar ingresos. Y lo que hacemos en EGBE, y es como nos vamos a acercar a ustedes, es justamente decir, aquí hay un programa de capacitación para los emprendedores, para que ellos hagan las cosas bien desde el principio. El trámite burocrático será haciendo al mismo tiempo, pero que ellos sepan hacer las cosas, cómo se debe, cuál es el trámite, qué es lo que deben de saber, lo básico de contabilidad, no sé, una serie de situaciones, ¿no? Que permitan que el emprendimiento realmente tenga posibilidades de éxito y no termine en la informalidad, en donde el dinero se va por todos lados, Norma, menos a donde debe de estar. Y que además, en el caso particular de las personas con discapacidad, incluso también es muy difícil participar en el mercado informal. Muy difícil. O sea, dijéramos, bueno, ahí es más fácil, como sea les garantiza un ingreso. La realidad es que tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es darle esas herramientas a las personas con discapacidad para que sepan cómo hacer un proyecto, cómo todo el tema legal, el tema de contabilidad, el cómo, porque no lo conocen. No. La verdad es que ahorita que he estado teniendo estas reuniones con los estados desde el año pasado a través del Zoom, híjole, yo me daba de topes porque decía, ¿cómo es posible que la información no les llegue a estos municipios? Que las personas con discapacidad no sepan cuáles son sus derechos, que no sepan hacer un currículum, que no sepan redactar un oficio. O sea, y en eso hemos estado trabajando, pero pues a veces también nada más soy yo sola, ¿no? Y nuestras estructuras del partido, pero para 20 millones de personas con discapacidad o con alguna limitación, pues no nos da. No, se necesita más, se necesitan más manos, se necesitan más propuestas. Norma, a través de esta entrevista,
cuenta con Emprendedores con Visión Empresarial, con ECVE, para este tipo de capacitaciones al emprendimiento, porque realmente sabemos que la gente necesita saber el cómo. Sí quiere hacerlo, pero no sabe cómo. Entonces necesita capacitarse en el cómo. Y definitivamente también creemos que es una parte de responsabilidad también de la comunidad con discapacidad, de comprometerse con su propio crecimiento. También ellos tienen que tomar conciencia. Sí, es también todo un tema. Sí. Es que y ahorita me estoy acordando hasta que lo dijo Ani, ¿cuántas veces en estas miles de personas que hemos dado conferencias a través de toda la República, cuántas veces nos hemos encontrado con personas con discapacidad? Y ha sido más como sexual, o sea, como una preferencia, y no es discapacidad, es una preferencia diferente sexual. Pero la discapacidad, me acuerdo mucho de una chica que no escuchaba bien, ¿te acuerdas, Ani? En una de las conferencias que tuvimos. Sí. Pero, y me acuerdo de otra chica que hicimos un evento, el cual tenía una discapacidad, pero, híjole, fue muy complejo tratar de jalarla para que tuviera un lugar y un espacio comercial. Al final de cuentas no quiso, ¿te acuerdas, Ani? Sí, no quiso. Y le dimos todas las facilidades. No quiso, porque no sé, Norma, sácanos del error. También hay una como comodidad, podría ponerlo entre comillas, de las personas con discapacidad de, pues ayúdenme, ¿no? Échenme la mano. Y entonces nosotros decimos, no, tú, o sea, te adaptamos la circunstancia para que puedas hacerlo tú. No, pues échenme la mano. Entonces, trabajar también con esa situación es complicado, ¿eh? Sí, la verdad es que yo siempre he dicho que el tema de la toma de conciencia va en dos vías, hacia quien no vive con discapacidad y hacia quien la vive, porque históricamente nos han acostumbrado en muchos de los casos a que yo te resuelvo. Ya vemos a quienes no nos gusta que nos resuelvan, ya vemos para quienes es cómodo que le resuelvan, ¿no? Hay un caso que en algún momento me ocurrió, no sé si te lo platiqué, Luis, que en un grupo de WhatsApp, porque estoy en 20,000 grupos de WhatsApp. Nos imaginamos. No, ustedes no se pueden imaginar, de verdad no se lo pueden imaginar. Y en algún momento, una amiga pone en el grupo, oigan, ¿saben cuáles son los requisitos para tramitar la pensión de bienestar de personas con discapacidad? Y entonces alguien le dice, ¿para quién es? Para mí, ¿no? O sea, es una persona que no lo necesita. Yo le digo a mi esposo, a ver, desde que traes un iPhone, perdón, pero no necesitas una pensión de bienestar. Claro. Hay mucha gente que sí tiene la necesidad de esa pensión. Dale a ellos esa oportunidad. Claro. Pero estamos acostumbrados a eso, a que si el gobierno lo da, pues que me lo dé, ¿no? O sea, y a mí me lo han dicho muchas veces, oye, ¿por qué no tramitas eso para que...? Pues no traigo ni las placas de discapacidad, ¿no? O sea, no las traigo y debería de traerlas, ¿eh? Uh-huh. Pero no lo traigo porque yo digo, pues bueno, primero porque es un trámite que también te traen a la vuelta y vuelta, justo por eso no lo he hecho. Y por otro lado, el tema de la pensión, yo digo, a ver, tenemos que ser muy honestos. Hay gente que de verdad tiene una gran necesidad y que esa pensión sí le va a sacar de apuro para comer, para comprar su medicamento. Una persona que trae un iPhone o una persona que trae el teléfono que sea, pero que tiene WhatsApp, sí. Perdón, pero no necesita una pensión. Uh-huh. Así es. Y de hecho nos ha pasado, porque de hecho iba a hacer el comentario precisamente de las placas para personas con discapacidad. Me acuerdo que igual una deportista paralímpica me comentaba que no había sacado las placas porque eran muy caras y que era muy engorroso la tramitología, y ahorita me lo estás confirmando, Norma. Totalmente, o sea, yo llaman 2 veces que lo intento, 2 veces, ¿eh? No. Y entonces, y ahora traiga esto, y ahora venga tal día, y ahora venga... Y tú dices, a ver, ¿qué hago? ¿Hago el trámite o voy a trabajar? Pues voy a trabajar, ¿no? Entonces, claro. Entonces le empiezas a hacer el trámite y hay que se espere y luego lo vuelves a retomar y no las he podido sacar. Y entonces me dicen que tienes que sacarlas porque es por responsabilidad, porque te vas a poder estacionar y además te van a poder dar descuentos. A ver, no quiero los descuentos. O sea, solo quiero tener la posibilidad de circular todos los días, ¿no? Exacto. Pero si no te hacen el trámite, yo no digo que te lo hagan más fácil, sino que al menos te garanticen que vas a ir una vez y que esa vez se va a resolver, punto. Uh-huh.
Pues es que debería de ser, ¿no? O sea, No. así sucede con las otras placas. Vas, haces tu trámite, te tardas 3 horas, pero salen las placas. Se hace en internet y nada más llegas a tu cita, que fue la última que hice, ¿te acuerdas? La renovación de placas el año pasado, y todo hice el proceso por internet, sacó mi cita, llego, cambio las placas, y luego el problema, pues ninguno, fue rapidísimo, al menos así fue para mí. Y entonces es, ¿por qué una placa con discapacidad no tendría que ser igual? O sea, Pero te voy a decir por qué la respuesta. a ver. Obviamente, cuando tú tienes que entregar tus documentos, debes entregar tu certificado de discapacidad, ¿no? Sí, claro. Es un certificado que a mí me parece hasta absurdo, porque una discapacidad no es algo que se quite, es una discapacidad, punto, ¿no? Pero también entiendo que hay que poner un candado. Sí. Porque hay muchas personas que no viven con discapacidad que van y tramitan las placas. Un control, Entonces, un control. Es una manera de controlarlo. Pero entiendo que quieran controlarlo de alguna forma. Pero ¿qué sucede? O sea, para sacar el certificado tienes que ir un día y a ver si está el doctor y a ver si te valora y luego con el certificado vas a la placa. Y así se van haciendo 20,000 trámites, ¿no? Sí. Dices, híjole, a ver, y de verdad es que la discusión de muchas mamás que me han compartido es, a ver, maestro, es que la discapacidad no se me va a quitar, o la discapacidad de mi hijo no se va a quitar. ¿Por qué tengo también incluso que estar renovando el certificado cada año? Ajá. Entonces tenemos que irnos al otro lado. Entonces la gente regular, como nosotros, entre comillas, porque así literal, cuando yo platicaba al principio que conocí a Annie Veloz, ella me decía, entonces, ¿qué crees? Que todos somos discapacitados de alguna forma, y yo soy discapacitado. Aquí está mi parte de discapacidad. Entonces la parte que somos regulares, pues tendremos que sacar un certificado también, ¿no? ¿Cómo? O sea, no entiendo. Así es, ¿no? Porque es una manera también de etiquetarte. Exacto. Si tienes ese certificado. Porque mi lógica es, a ver, ¿por qué yo tengo que garantizar y certificar que sí tengo una discapacidad? ¿Cómo por qué? Porque yo sí, los demás no. Tendríamos que nosotros certificar que estamos regulares. ¿No? No, o sea, y cada año hacernos una prueba a ver si seguimos regulares o no. No, pues a lo mejor no, porque... Exacto, es todo un tema que nos da para muchísima discusión. Hay quien está de acuerdo. Yo tengo una parte que sí estoy de acuerdo porque entiendo que es un documento oficial de alguna manera que te permite el acceso a otros derechos o que al menos te puede facilitar algunos trámites también, pero yo sí creo que siguen etiquetándonos de alguna forma, ¿no? Incluso había quien decía que deberían de ponerlo en la INE. Dice, ¿cómo por qué? ¿Por qué? Porque al final del día, yo, Norma, no quiero que me identifiquen porque no camino. Exacto. Es un ser humano. O sea, somos todos iguales, somos seres humanos. Exacto. O sea, yo quiero que me conozcan porque soy Norma, porque trabajo en esto, porque hago lo otro, porque estoy casada, porque voy al cine, a los conciertos, lo que sea. No porque no camino, porque eso es lo menos importante en mí. Exactamente, lo mismo decimos, no nos importa con quién te acuestes ni a quién ames, eres un ser humano, punto. Claro. A mí ni me va ni me viene, ¿no? El caso es que eres Luis, el caso es que eres Annie, el caso es que eres Norma y nos juntamos para hacer un trabajo que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y yo lo podría agregar o mujer u hombre, ¿eh? O sea, tal cual. Sí, independientemente. O sea, eres ser humano y tienes ciertos intereses, coincidimos o no coincidimos y nos juntamos para debatir o coincidimos y nos juntamos para trabajar. Pero cualquier otra circunstancia, preferencia, circunstancia de vida, eso es adicional. Eso no es quién eres tú ni por qué nos estamos juntando el día de hoy a hacer esto. Totalmente. Y eso es parte de la problemática que tiene obviamente este sector vulnerable. Y entonces imagínense que se logra que ya los trámites sean más rápidos y la placa salga sin problemas, más sencillo. Ahora, falta que los de este lado respetemos todo eso. Ahí el reto. O sea, es ahí trabajo de todos. ¿Y cuántas veces Annie Veloz me ha detenido? No le digas nada porque tiene cara de malandro el que se estacionó en el área de discapacitado y cuando evidentemente no tiene una discapacidad. No, bueno, o por ejemplo, cuando vas a las plazas, cuando podíamos ir a las plazas, y en los lugares para personas con discapacidad había unas camionetotas. Y yo le digo a mi esposo, no hombre, estas personas con discapacidad les va re bien, ven nomás, qué carrazos traen, ¿no? O sea,
Yo no puedo, no entiendo cómo, o sea, que me digan, ¿no? Porque esta gente que tiene mucho más recurso es la que se estaciona en esos lugares. Cierto. A nosotros nos toca de todo, ¿eh? Desde carrazos enormes hasta coches que dices, y se bajan la pareja, y me acuerdo del último, ¿no, Ani? Estábamos ahí en la plaza, se bajó, y yo sí me le quedé viendo como esperando que tuviera una discapacidad, y obviamente no tenía ninguna, y yo le señalé, oye, esto es para personas con discapacidad, y era una mujer y me empezó a gritonear de cosas, y yo así de, ¿sabes qué? Mejor me hago un lado, le dije al vigilante, el vigilante no puedo hacer nada, es muy complejo, y es un tema que desafortunadamente es cultural mexicano y de la sociedad en general, y que en algunos otros lugares seguramente pues están avanzando mucho más rápido que nosotros. Pero aquí estamos nosotros y trabajando en esto y poniendo nuestro granito de arena e impulsando que las cosas sean, porque lo hemos visto, Ani y yo desde hace un tiempo, la línea de inicio varía muy fuerte para las personas. Es muy fuerte. No todos salimos desde la misma línea de salida, unos más adelante, otros más atrás, pero todos queremos hacer la carrera. Entonces, exacto. Queremos agradecerte profundamente, Norma, que nos hayas regalado este tiempo, que nos hayas abierto este canal para poder tener acceso a ti, a las propuestas, a seguir tu trabajo, para verdaderamente involucrarnos, las personas que quieran, ¿verdad? Y yo, como siempre lo he dicho, si te vas a quejar y no vas a hacer nada, pues pierdes tu derecho a quejarte, manito, porque si te quejas, propon la solución, ¿no? Y claro, acércate a las instancias adecuadas para que justamente se hagan escuchar tus inconvenientes, tus quejas, y se pueda solucionar algo. Si nomás te vas a quejar por quejar, bueno, pues vete al Twitter y ahí a ver qué haces. No, y además decir que no es lo mismo estar adentro que afuera, ¿eh? Hijo, sí. Aunque suene feo, pero no es lo mismo, porque yo estuve en un sexenio donde fuimos gobierno y pudimos hacer cosas. ¿Y cuánto se nos criticó? Muchísimo. Sí. Por todo lo que no se hizo, cuánto se burlaron del presidente, por cualquier tontería. Y aguantamos. Hoy día que ya está él adentro, ya veo que no es lo mismo. No es lo mismo ser gobierno, no es tan fácil gobernar un país, no es tan fácil coordinar a los gobernadores que también traen sus proyectos, que también los estados traen sus problemáticas. No es lo mismo. Pero entonces ahora a mí me toca ser oposición, ¿no? Ahora, cúmpleme. Exacto. Tú dijiste que primero las personas con discapacidad. Y nada más les estás dando una pensión de 44 pesos diarios. Quiero que me digas para qué sirve eso. Y yo me diría, la pensión no, o sea, dame un trabajo, dame de dónde generar más, dame oportunidades de estudio, dame trabajo, dame poder yo pasar en la calle sin problemas, dame seguridad, o sea, no es nada más el dinero en la mano, no. O sea, y además es un recurso que no alcanza, que 44 pesos diarios no alcanza para una persona con discapacidad, o sea, no alcanza para nadie, ¿no? No, para una persona con discapacidad que tiene que comprar medicamentos, que tiene que comprar el cojín para la silla, que tiene que comprarse la silla, que tiene que contratar un taxi para que lo lleve, en fin, no es lo mismo, y que además, yo algo que sí lo digo, y lo digo con total honestidad, esa política pública de la pensión, yo la celebro, o sea, sí me parece que es una muy buena decisión del gobierno federal que se plasmara en la Constitución y que garantice esa pensión para las personas con discapacidad. Porque además en el PRI no es que a todo lo del gobierno digamos que no. O sea, sí reconocemos que en este caso sí fue una buena medida, pero ojo, una política pública como esa, que no va acompañada de acciones transversales como un Programa Nacional de Trabajo y Empleo, que nosotros sí teníamos, un CONADIS, que nosotros sí teníamos, un Programa Nacional de Educación y Equidad Educativa, que nosotros sí teníamos, es solamente asistencialismo, es una cuestión clientelar, electoral. Populista. Por donde le veas. Uh-huh. Sí, no se trata, y bien lo dices, Norma, y eso lo digo a nombre personal, no se trata nada más de quejarse y comer ayudas, se trata de gobernar, señores, se trata de gobernar. Hacerse responsable.
Exactamente, y de dirigir los recursos económicos de este país a los sectores que verdaderamente van a hacer que se produzca más, no a obras de egolatría ni nada por el estilo. Perdón, esto lo digo a nombre propio, claro, que quede claro, porque esa es mi perspectiva y ese es mi sentir. Y yo estoy de acuerdo contigo, no todos han hecho el mejor trabajo, porque también es muy fácil hablar desde mi postura. Yo nunca he estado dentro de la política, pero también no han hecho las cosas bien, pero también qué tanto nos hemos comprometido los ciudadanos a que las cosas se hagan bien. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad en este momento de tomar conciencia el ciudadano y decir, mi voto vale, cómo aporto, cómo me acerco, quiero estar al pendiente, hacer lo que nos corresponde, porque si se trata de quejarnos, pues está padre, pero demos soluciones también, porque la quejadera, pues mira, todas las mañanas de 7 a 9 y ya, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Ya. Exactamente, y hay mucho que hacer además, ¿eh? Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y se lo dejamos a todos los emprendedores que nos están viendo. Efectivamente, ya tienen las redes de la maestra Norma, y bueno, la vamos a poner ahí en todos los videos para que la sigan, por favor, y de igual forma puedan contactarla y puedan tener, pues que los escuche, ¿no? Ya nos comentó la maestra, le gusta escuchar y obviamente también le gusta dar el espacio necesario, ¿no? Y entonces la verdad es que, nos podemos pasar 10,000 horas hablando de esto. Pero mejor vamos a hacer algo, ¿les parece? O sea, mejor vamos a actuar, ¿no? Y esto es importante, es parte de, es un principio, ya hay una conexión, entonces vamos a tratar de hacerlo más grande para que se pueda replicar y la gente sea consciente y tome su responsabilidad, que para nosotros ha sido una palabra clave y es algo importante, nuestra responsabilidad como sociedad, como personas, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Porque papá gobierno no es así. Ellos son nuestros empleados y obviamente hay que desquitar el sueldo, ¿no? Y nosotros tenemos una parte. Le agradecemos, Norma, maestra Norma, muchísimas gracias. Algo que nos quiera comentar para cerrar esta plática, esta entrevista, por favor. Solamente agradecer de verdad a Ani y Luis por la invitación, por este espacio y decir que si de algo estoy convencida es de que el primer paso para la inclusión es incluirnos. Todas las personas, todos debemos de participar en todos los espacios. Esto no solamente aplica para las personas con discapacidad, sino para todas y para todos. No esperemos que el cambio venga de afuera. Hagámoslo nosotros, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en pequeñas acciones. No necesitamos hacer un gran evento con 20,000 gentes. En una mesa con nuestra familia podemos hacer el cambio y eso suma mucho más que hacer grandes cosas. Lo has dicho todo, Norma, y las puertas de En Confianza con ECBE están abiertas en el momento que quieras compartirnos más información, que ya entres. ¿Cuándo entras? ¿Enero? En septiembre, el 1 de septiembre. Santa. Yo me fui en enero porque en los municipios entran en enero. Septiembre, ya vamos. Ya. Septiembre ya está, nomás te hacemos ciertas recomendaciones, cuidado con el Zoom, las cámaras, los micrófonos, ya ves que luego pasa de todo en las reuniones del Zoom. Sí, claro. Ya vive uno cuidando el micrófono porque no vaya a ser. No vaya a ser el día. Entonces, Norma, las puertas de Confianza con ECBE están abiertas. Seguramente te seguiremos los pasos y si tienes algo que compartirnos y que podamos hacer extensivo a la gente que nos sigue, cuenta con ello o cuenta con el espacio y el tiempo, porque la verdad nosotros esto es nuestra manera de aportar y de hacer lo que nos toca como ciudadanos responsables. Parte, porque hacemos más enfocados cosas en el emprendimiento. Así es, parte. Y bueno, el día de hoy estuvieron con ustedes Ani Veloz, Luis García y Norma Cebes. Pues muchas gracias. Este fue un capítulo más de En Confianza con ECBE. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita.